Un millonario CEO encuentra a una enfermera congelada en una estación de tren. Su historia de amor hizo historia. La ciudad estaba cubierta de un manto blanco y el viento helado azotaba las calles y avenidas principales como si quisiera arrancar cada hoja de los árboles. Era una de esas noches que prometen silencio, pero que, en realidad, llevan consigo un murmullo constante de sirenas, motores y pasos apresurados. Nadie se detenía a mirar el frío. Nadie excepto una joven enfermera que, exhausta, tras un largo turno en el hospital, se encontraba sentada en un banco de la estación central. Su uniforme blanco estaba empapado por la nieve y la lluvia helada, y su respiración se convertía en pequeñas nubes de vapor que se desvanecían en la noche. Cada temblor que recorría su cuerpo parecía un grito silencioso que nadie escuchaba. Alexander Vilar bajó de su auto de lujo frente a la estación. CEO de una de las empresas más importantes del país, conocido por su impecable precisión, su determinación inflexible y su vida casi monástica, había salido aquella noche para supervisar un proyecto importante. Su mundo estaba siempre calculado: reuniones, estrategias, cifras. Las emociones no eran parte de su rutina, las consideraba distracciones innecesarias, pero cuando su mirada se posó en aquella figura encorvada y temblorosa en el banco, algo dentro de él se detuvo. Primero pensó que era un vagabundo, tal vez un pasajero extraviado, pero al acercarse, la reconoció de inmediato. Su rostro, cubierto por mechones de cabello pegados por la nieve, mostraba juventud, fragilidad y algo que lo conmovió sin que pudiera explicarlo. Sus ojos, llenos de cansancio y miedo, se encontraron con los de él, y por un instante el mundo pareció suspenderse. —¿Está bien? —preguntó Alexander, con la voz más suave de lo que él mismo esperaba. Ella apenas logró responder. —No, estoy congelada. Sin dudarlo, él la envolvió con su abrigo, notando el temblor incontrolable de su cuerpo. Cada paso que dieron hacia su auto estaba cargado de tensión. La mezcla de la nieve, el frío extremo y el silencio absoluto hacían que aquel momento se sintiera como una escena sacada de otra vida, una que Alexander jamás había imaginado vivir. Al colocarla en el asiento trasero del auto y cubrirla con mantas de lujo, encendió la calefacción al máximo. La chica cerró los ojos buscando calor y seguridad, y él no pudo evitar observarla con una mezcla de curiosidad y ternura. Nunca había sentido algo así. Su mundo, tan lleno de contratos, cifras y poder, parecía encogerse ante la simple fragilidad humana que tenía delante. Durante el trayecto hacia su apartamento, Alexander notaba los detalles que jamás hubiera considerado. La forma en que ella movía los dedos intentando calentarlos, el leve temblor de sus hombros, cómo cada respiración parecía un pequeño esfuerzo heroico. Algo dentro de él cambió en ese instante. Por primera vez, comprendió que había cosas que no podían medirse ni calcularse, y que, quizá, esa noche, su vida ya no volvería a ser la misma. Al llegar a su penthouse, la llevó al baño, donde el agua tibia y las toallas calentitas comenzaron a devolverle color y vida. Ella permaneció en silencio, agradecida y sorprendida por la atención inesperada. Alexander, por su parte, estaba consciente de que aquel encuentro era mucho más que casualidad. Era un momento que marcaría el inicio de algo que ni el tiempo, ni el poder, ni la distancia podrían borrar. La enfermera levantó la mirada, y por primera vez esa noche, sus ojos se encontraron con los de él de manera plena. No había palabras, solo una conexión silenciosa que hablaba de cuidado, de rescate y de una emoción que ninguno de los dos esperaba sentir en medio de una noche helada. Después de secarla y abrigarla con suaves mantas, Alexander la condujo hacia la sala principal de su penthouse. La vista desde el piso 40 era impresionante. Luces titilantes que parecían estrellas urbanas, calles brillando como ríos de fuego bajo la noche. Pero dentro del apartamento, el ambiente era otro, cálido, silencioso y cargado de una intimidad inesperada. La enfermera, todavía temblando ligeramente, se sentó en el sofá mientras él preparaba una bebida caliente. Alexander, aunque acostumbrado a dar órdenes y controlar cada aspecto de su vida, se encontró improvisando.
Nunca había preparado una simple taza de té con tanta atención, y sin embargo, cada gesto parecía natural. Había algo en ella que despertaba su instinto protector, algo que no se podía medir con dinero ni éxito. «Gracias», susurró ella, con la voz todavía temblorosa. «No tiene que agradecerme», respondió él tratando de sonar firme, aunque su corazón latía de manera distinta a cualquier otra ocasión. «Solo asegúrese de estar bien». Ella lo miró, buscando alguna señal, algún gesto que le confirmara que él realmente se preocupaba. Sus ojos azules, claros y sinceros, se encontraron con los de él, y por un instante el mundo exterior desapareció. Las preocupaciones, el frío, el ruido de la ciudad, nada importaba, solo existían ellos, dos desconocidos unidos por un encuentro improbable en medio de la nieve. Alexander, por primera vez en años, sintió la necesidad de acercarse. Se sentó a su lado manteniendo un pequeño espacio, respetando la distancia, pero intentando transmitir seguridad y calma. Ella, sin darse cuenta, se relajó un poco más, dejando que el calor del ambiente y la presencia del millonario CEO la envolvieran. Hablaron poco. No era necesario. El silencio compartido estaba lleno de entendimiento. Él no necesitaba preguntar todos los detalles de su vida. Ella no necesitaba explicar cada razón por la que había estado sola y expuesta aquella noche. El simple hecho de estar juntos, de compartir aquel momento íntimo y cálido, era suficiente. Mientras ella bebía lentamente el té, Alexander notó cómo su respiración se normalizaba, cómo sus manos recuperaban color y cómo una pequeña sonrisa tímida apareció en su rostro. Esa sonrisa tan simple y genuina provocó un cambio interno en él que no esperaba. Durante años había medido su vida por logros, contratos y cifras, pero allí, en el calor de su sala, entendió que existían valores que no podían comprarse ni controlarse. La noche avanzaba y la nieve seguía cayendo afuera, silenciosa y persistente. Alexander se levantó para cerrar las cortinas, pero antes de hacerlo, la miró de nuevo. Esa joven enfermera, frágil y valiente, había logrado romper la coraza que él había construido durante décadas. Y aunque todavía no podía definir qué sentía exactamente, sabía que algo profundo había comenzado a germinar, algo que cambiaría su vida para siempre. Esa noche no durmieron, ni por necesidad ni por temor. La conversación fue mínima, pero las miradas y los gestos hablaron por ellos. Cada silencio compartido estaba cargado de emoción. Cada instante se convertía en un recuerdo que ninguno de los dos olvidaría. La nieve continuaba cayendo, y con ella, la promesa silenciosa de un vínculo que apenas comenzaba a formarse. La noche dio paso a la madrugada, pero ninguno de los dos sentía el sueño de manera inmediata. Alexander permanecía sentado frente a la enfermera, observando cada gesto, cada respiración calmándose poco a poco. Había algo en ella que desarmaba su mente calculadora, su sencillez, la forma en que aceptaba la ayuda sin orgullo ni resentimiento, y la vulnerabilidad que mostraba sin temor. ¿Cómo llegó hasta la estación en esa situación?, preguntó finalmente él, rompiendo el silencio que los rodeaba. Ella suspiró, cerrando los ojos unos segundos antes de responder. Fue un turno muy largo. Había terminado tarde, y el tren se retrasó. La nieve me sorprendió. Intenté esperar en el andén, pero... Su voz tembló ligeramente. No podía soportar el frío más. Alexander asintió, pero no interrumpió. No necesitaba explicaciones extensas. El hecho de que hubiera estado sola y vulnerable le decía suficiente. Decidió, entonces, mostrarle un lado de sí que casi nadie conocía. Un cuidado silencioso, discreto, sin expectativas ni juicios. Durante la madrugada compartieron historias pequeñas, recuerdos que no tenían importancia aparente, pero que comenzaron a tejer un puente entre ellos. Alexander escuchaba con atención, sorprendiéndose de lo fácil que resultaba hablar con ella. No era un intercambio superficial, había un flujo natural, un entendimiento tácito que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Nunca había visto a alguien enfrentar el frío de esa manera, dijo él finalmente. Muchos se habrían rendido. Ella lo miró con una mezcla de timidez y orgullo. Hago mi trabajo, eso es todo, pero esta vez era demasiado.
Aquellas palabras, simples y sinceras, resonaron en Alexander de una manera inesperada. Por primera vez, comprendió que había personas cuya fuerza no se medía por dinero ni poder, sino por resistencia y corazón. Aquella joven enfermera había mostrado valor donde él solo habría visto fragilidad. La noche avanzó y la nieve continuaba cayendo sobre la ciudad, pero dentro del penthouse el ambiente era cálido y acogedor. Alexander se levantó y fue hasta la cocina, regresando con una manta más. La colocó suavemente sobre los hombros de la enfermera y notó cómo ella cerraba los ojos, confiada. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado, cuidado, respeto y protección. En ese instante, una conexión silenciosa comenzó a formarse. No era solo atracción, era admiración, respeto y algo más profundo que ninguno de los dos podía nombrar aún. La enfermera, a pesar del cansancio, sentía un extraño alivio y seguridad, mientras Alexander percibía una emoción que nunca había experimentado en sus años de éxito y poder. La madrugada terminó, y con ella la primera prueba de confianza. Aquella noche, en medio del frío y la nieve, algo comenzó a germinar, un vínculo que trascendería la casualidad y que lentamente se convertiría en algo mucho más grande que ellos mismos. La mañana siguiente llegó con un sol tímido que apenas lograba atravesar las gruesas cortinas del penthouse. La ciudad despertaba lentamente, pero dentro del apartamento reinaba un silencio cálido, casi íntimo. La enfermera, aún envuelta en las mantas, se sentó en el sofá, mientras Alexander la observaba desde la distancia, sin atreverse a interrumpir la paz del momento. Era un instante delicado, donde la vulnerabilidad se encontraba con la protección, y donde el respeto mutuo comenzaba a transformarse en algo más profundo. Alexander, acostumbrado a controlar todo, notó que allí no podía imponer su voluntad. Debía actuar con cuidado, con sutileza, para no asustarla ni romper la confianza recién establecida. ¿Tiene hambre?, preguntó finalmente, con un tono más suave de lo habitual. Ella asintió levemente, y él se dirigió a la cocina. Preparó algo sencillo: huevos revueltos y pan tostado acompañado de una bebida caliente. No era un desayuno de lujo, pero cada detalle estaba pensado con atención, como si cada acción hablara de su cuidado y consideración hacia ella. Mientras desayunaban, la conversación fluyó con naturalidad. Compartieron anécdotas de la infancia, pequeñas historias del hospital y de la empresa, y descubrieron que, a pesar de las diferencias de mundo y posición, había similitudes que los unían: la resiliencia, la dedicación y un sentido profundo de responsabilidad. Nunca pensé que alguien como usted podría preocuparse tanto por una persona que apenas conoce, dijo ella, con una mezcla de sorpresa y gratitud. Creo que a veces la vida nos obliga a ver más allá de lo que tenemos frente a nosotros, respondió él bajando la mirada un instante, algo incómodo con la sinceridad que surgía de manera inesperada. Y esta mañana, usted era más que evidente en su necesidad de ayuda. El contacto visual se mantuvo por varios segundos. No había palabras, pero ambos comprendieron que algo especial estaba surgiendo. No era solo la atracción, era un reconocimiento silencioso del valor del otro, de su humanidad y de la forma en que podían complementarse. Más tarde, Alexander le mostró el apartamento, sus espacios de trabajo, la biblioteca y las obras de arte que coleccionaba, todo con una intención: que ella se sintiera cómoda, que comprendiera su mundo, pero sin imponerse. Cada gesto, cada detalle, era un puente que acercaba dos mundos distintos. Al caer la tarde, cuando la nieve finalmente comenzaba a ceder, la enfermera se preparó para regresar a su vida cotidiana. Alexander insistió en acompañarla, no solo por preocupación, sino porque el tiempo que habían compartido había creado un lazo que él aún no comprendía del todo, pero que sabía que quería proteger. «Gracias por todo», dijo ella, con una mirada que mezclaba gratitud y algo más profundo que ni ella misma podía nombrar. «Nunca olvidaré esta noche, ni esta mañana». «Yo tampoco», respondió él con una sonrisa apenas perceptible, cargada de una emoción que pocas veces había mostrado. Mientras caminaban hacia el ascensor,
Alexander comprendió que algo había cambiado en su interior. La distancia social y la rigidez que había cultivado durante años comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por un sentimiento que iba más allá de la admiración, un deseo silencioso de cercanía, de cuidado y quizás de amor. Esa mañana marcó el inicio de un acercamiento que, aunque lento y prudente, prometía transformar sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía anticipar. El vínculo que nació entre el frío de la estación y el calor del penthouse empezaba a consolidarse, dejando claro que la historia entre Alexander y la enfermera apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron entre mensajes discretos, llamadas breves y encuentros cuidadosamente planeados. Alexander se sorprendía a sí mismo ansiando la presencia de la enfermera, mientras ella, a su vez, empezaba a depender de su cercanía para sentirse segura y comprendida. Todo parecía fluir con suavidad, pero la vida rara vez permite que la felicidad llegue sin pruebas. El primer obstáculo apareció de manera inesperada. La familia de Alexander, acostumbrada a su independencia y a un mundo de negocios y protocolos estrictos, no veía con buenos ojos su reciente interés por alguien ajeno a su entorno social. Comentarios sutiles, miradas críticas y consejos disfrazados de preocupación comenzaron a generarle tensión. Por primera vez en años, Alexander se encontraba cuestionando sus decisiones frente a la opinión de otros. «No quiero problemas», le dijo un día a su asistente de confianza. Su familia no está acostumbrada a este tipo de relaciones, pero él sabía que lo que sentía iba más allá de cualquier presión externa. La conexión con la enfermera era genuina y la había tocado de manera que nadie antes había logrado. Sin embargo, la realidad del mundo en el que vivía y las expectativas sociales comenzaron a crear grietas de incertidumbre. Mientras tanto, la enfermera también enfrentaba sus propios desafíos. La noticia de su repentina cercanía con un millonario CEO comenzó a circular en el hospital. Rumores, envidias y comentarios malintencionados hicieron que se sintiera vulnerable, como si todo su mundo estuviera bajo juicio. La discreción que ambos habían mantenido hasta entonces se veía amenazada y la presión comenzaba a crecer. A pesar de estas dificultades, cada encuentro entre ellos estaba cargado de intensidad. Alexander la esperaba en su penthouse o en lugares discretos, buscando que el tiempo compartido fuera un refugio seguro frente a la tormenta externa. Cada conversación, cada gesto, cada mirada se convirtió en un acto de resistencia contra las circunstancias. «No dejemos que otros decidan por nosotros», le dijo él en una de esas noches mientras la nieve caía suavemente sobre la ciudad desde las ventanas del apartamento. «Lo que sentimos es real y merece ser vivido, aunque el mundo no lo entienda». Ella asintió, con lágrimas contenidas y una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que sus mundos eran distintos, pero también comprendía que lo que sentían no era algo que pudiera ignorarse o descartarse fácilmente. La atracción inicial había evolucionado hacia un sentimiento más profundo: respeto, admiración y la incipiente certeza de que podían encontrar un lugar seguro el uno con el otro. El primer obstáculo externo los unió más de lo que esperaba. Cada dificultad reforzaba su compromiso y les enseñaba a cuidar de la relación con paciencia y tacto. La familia, los rumores y las presiones sociales no podían borrar lo que se había iniciado en la estación de tren aquella noche helada. Sin embargo, ambos sabían que aún quedaban pruebas por superar y que su amor, aunque fuerte, sería puesto a prueba de maneras que todavía no podían anticipar. La historia apenas comenzaba a desplegar su trama, y la ciudad cubierta de nieve parecía observarlos, silenciosa y expectante, mientras ellos aprendían a navegar entre obstáculos y sentimientos recién descubiertos. El invierno comenzaba a ceder, y los rayos de sol filtrándose entre los edificios de la ciudad traían una calidez inesperada. Alexander y la enfermera habían logrado mantener su vínculo a pesar de los obstáculos. Miradas inquisitivas, comentarios malintencionados y la presión de un mundo que parecía no comprender la naturaleza genuina de su relación. Cada desafío había reforzado la conexión entre ellos, pero también había dejado claro que lo que sentían
debía ser expresado y reconocido. Una tarde, mientras caminaban por un parque cubierto de flores tímidas y brotes verdes que anunciaban la primavera, Alexander tomó la mano de ella con firmeza pero ternura. Su corazón latía de manera distinta, consciente de que aquel gesto significaba más que un simple contacto físico. Era un puente hacia la sinceridad, un compromiso silencioso. «He estado pensando», dijo él, su voz baja, casi temerosa de romper la magia del momento. «Esto que sentimos no es solo un instante, es algo real, y no quiero perderlo por miedo, por orgullo o por lo que otros piensen». Ella lo miró, con los ojos brillando entre la emoción y la sorpresa. Cada palabra parecía resonar en su interior, confirmando lo que había sentido desde la primera noche, que había encontrado a alguien que la comprendía, la valoraba y la respetaba de manera única. «Alexander, yo también lo siento», respondió con un hilo de voz, temblando ligeramente, no por frío, sino por emoción. «Nunca pensé que podría sentir algo así por alguien que parecía tan diferente a mí». Él la abrazó con cuidado, como si temiera que la delicadeza del momento se rompiera. El contacto fue breve, pero suficiente para sellar una promesa silenciosa. Estarían juntos, sin importar los juicios ni las circunstancias externas. Cada obstáculo, cada mirada crítica, cada rumor malintencionado sería enfrentado con paciencia y amor. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos pequeños pero significativos. Desayunos compartidos, caminatas discretas, mensajes secretos y gestos de cariño que fortalecían la relación. Cada acción, por mínima que pareciera, llevaba consigo la intención de cuidar y proteger lo que habían construido juntos. Sin embargo, la vida aún tenía lecciones que enseñarles. Ambos sabían que el amor que florecía entre ellos no estaba exento de sacrificios y decisiones difíciles. La familia de Alexander seguía expectante, el entorno profesional seguía siendo exigente, y la enfermera debía equilibrar su vocación con la intensidad de lo que sentía por él. Una noche, mientras miraban la ciudad desde la terraza del penthouse, Alexander rompió el silencio. «Prométeme que, pase lo que pase, no dejaremos que el miedo ni las opiniones de otros nos separen». Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban vulnerabilidad. «Este vínculo es demasiado valioso para ignorarlo». Ella asintió, apoyando su cabeza en su hombro y sintiendo por primera vez una paz profunda. «Lo prometo. No importa qué obstáculos surjan, estaremos juntos». Y en esa promesa silenciosa, entre la brisa nocturna y las luces titilantes de la ciudad, Alexander y la enfermera sellaron un compromiso que los acompañaría hasta el final de su historia. La primavera comenzaba a asomar, y con ella la certeza de que el amor verdadero, cuando es genuino, encuentra la manera de perdurar. La primavera ya se había instalado por completo en la ciudad. Flores coloridas decoraban parques y avenidas, y la nieve de aquel primer encuentro se había convertido en un recuerdo distante, casi mágico. Sin embargo, la historia de Alexander y la enfermera estaba lejos de ser un cuento sin dificultades. Últimas pruebas y decisiones importantes aún los aguardaban. La familia de Alexander había sido un obstáculo persistente, mostrando resistencia al vínculo que su hijo había elegido. Sin embargo, a lo largo de las semanas vieron cómo su relación no solo era seria, sino genuina, cargada de respeto, cuidado y amor mutuo. La enfermera, con su bondad y firmeza, había demostrado que su presencia no era un capricho pasajero, sino un apoyo sólido que complementaba la vida del CEO. Un día, Alexander decidió actuar con determinación. Organizó un encuentro familiar, pero esta vez no como el joven sumiso que buscaba aprobación, sino como un hombre seguro de sus sentimientos y de su elección. La enfermera lo acompañó, elegante y serena, con la confianza que solo el amor verdadero puede otorgar. «Este es el momento de ser honestos», dijo Alexander frente a sus padres y hermanos. «No se trata solo de lo que otros piensen, se trata de lo que sentimos y de lo que hemos construido juntos». La sinceridad en su voz, la firmeza de su mirada y la tranquilidad de la enfermera frente a la familia desarmaron cualquier resistencia. Poco a poco,
Las dudas se desvanecieron y finalmente recibieron su aprobación. No solo había aceptación, sino también respeto y reconocimiento de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y superar cualquier barrera. Con la familia reconciliada y el mundo externo más favorable, Alexander y la enfermera pudieron finalmente disfrutar de su amor plenamente. Cada encuentro, cada gesto, cada palabra compartida estaba cargado de significado. Habían enfrentado el frío, la incertidumbre, los juicios y los obstáculos, y habían salido fortalecidos, conscientes de que su historia era única y valiosa. Una noche en el mismo penthouse donde comenzó todo, Alexander se arrodilló frente a ella, sosteniendo un anillo sencillo pero elegante, símbolo de su promesa y compromiso. Desde la noche que te encontré en la estación, supe que había algo especial entre nosotros. Hoy quiero que sepas que deseo pasar mi vida contigo, cuidarte y amarte como nadie más podría hacerlo. Su voz tembló ligeramente por la emoción contenida durante semanas. Ella, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo y lo abrazó con fuerza. Yo también lo deseo. Contigo, todo es posible. Ese momento marcó el final de un capítulo y el inicio de otro. Su historia de amor, nacida entre la nieve y el frío de una noche inesperada, se convirtió en un relato que hizo historia. Un amor verdadero, resiliente y lleno de ternura, que superó obstáculos, expectativas y diferencias sociales. La ciudad, testigo de aquel encuentro inicial, ahora celebraba silenciosa la victoria del amor. Y mientras Alexander y la enfermera miraban el horizonte desde la terraza, comprendieron que su vínculo era más fuerte que cualquier desafío futuro. La historia, que comenzó en una estación de tren helada, había culminado en un amor que perduraría, recordándoles que la verdadera fuerza reside en la sinceridad, la ternura y el corazón abierto a las sorpresas de la vida. Si te gustó esta historia, dale like a este video, compártelo y suscríbete al canal.